amigos? ¿Cómo están? Excelente tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a platicar de un temita rápido porque en el video pasado sí me eché un chorizote enorme. Vámonos rápido a esto que se puede denominar como la traición o ya la venganza de Marcelo Ebrard por todo esto que le ha hecho López Obrador de hacerle fuchi caca y imponer como candidata a Claudia Sheinbaum. Comienza López Obrador a cosechar lo que él mismo sembró en Marcelo. Hay una columna muy interesante, muy interesante. Están sucediendo cosas en Estados Unidos. En los próximos días voy a estarles contando o leyendo varios fragmentos de columnas. ¿Por qué leo las columnas? Muy rápido, lo dije en un video anterior. Porque los columnistas, por eso son columnistas, tienen un espacio en los medios de comunicación muy privilegiado, porque comúnmente los columnistas son son personas que tienen amigos muy poderosos que les filtran informaciones a veces muy reservadas, pero que cobran favores y que, bueno, pues ahí ya se hacen intercambios de te voy a dar la información cuando me toque a mí, ayúdame y bla, bla. Entonces los columnistas tienen esta facultad. Aparte, muchos columnistas son especializados en algún tema, pero los que se dedican a política tienen contactos muy profundos que les llegan a filtrar informaciones muy interesantes. Por eso leo las columnas, porque nos permite ver cosas que están sucediendo. Por ejemplo, la columna de Salvador, cuando leímos que existen 75 videos y que 15 de estos involucran a familiares cercanos a López Obrador y que solamente hemos visto dos, el de Pío y el de Martinazo, que faltan ver más videos que se supone tienen su poder cabeza de vaca. En fin, esta columna es muy interesante y está sucediendo con varios columnistas. No nomás es Riva Palacios. En esta ocasión vamos a leer a Riva Palacios, pero están ocurriendo a la par en otros lados columnas donde se está escribiendo que en Estados Unidos está sucediendo algo con este ajuste que tienen que hacer ante la terquedad de López Obrador de seguir intentando instaurar en México un régimen que esté más cercano a la izquierda socialista y que siga teniendo más relación con enemigos naturales de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen que tomar sus previsiones, no puede andar él solito como bala perdida, no, en Estados Unidos tienen que tomar previsiones y están sucediendo. Lo interesante es que en este que les voy a leer tiene una jugada importante Marcelo Ebrard. Permitió que sucedieran situaciones y está muy interesante porque es una persona cercana a López Obrador que cuando uno lee lo que se planteó en Estados Unidos y se acordó, pues uno dudaría que López Obrador estuviera enterado o de acuerdo en esto que se está aprobando. Estrictamente personal de Riva Palacios, Raimundo Riva Palacios, en el Financiero le titula En la cama con Biden. En conferencia poco después de concluida la reunión en Washington, Ebrard informó con un spin positivo lo que sucedió, pero en realidad fueron reveses para López Obrador, dice Riva Palacios. ¿Sabrá el presidente lo que hizo su canciller en Washington la semana pasada? Se pregunta Riva Palacios. ¿Le habrá informado Marcelo Ebrard los detalles de lo acordado en el diálogo económico de alto nivel? Bueno, y si le explicó, a lo mejor ni le entendió, que eso es lo peor de todo. El problema es que le entienda López Obrador. ¿Aprobó Andrés Manuel López Obrador lo que suscribieron en su nombre?
Son varias preguntas que se hace Riva Palacios por lo que ocurrió. Si no está enterado o no fue debidamente informado, le va a pasar lo que sucedió durante la negociación del gobierno de Donald Trump para que los demócratas aprobaran el acuerdo comercial norteamericano, cuando se dieron tanto que los negociadores estadounidenses pensaron que se trataba de una trampa, porque les habían dado todo lo que querían sin anteponer, como anteriores gobiernos, el interés de México. Lo que sucedió de fondo en Washington no salió en la conferencia de prensa que encabezó Marcelo Ebrard, cosa curiosa, porque Marcelo es muy de presumir lo que hace, pero no dio detalles de lo que se acordó, nada más salió a decir que todo salió muy bien. Poco después de concluida la reunión, se hace esta conferencia de prensa y después Marcelo Ebrard no ha vuelto a mencionar nada de lo que se haya acordado allá. Y por eso la pregunta, ¿sabrá López Obrador lo que ocurrió? Bueno, en este momento ya se está poniendo a investigar cuando le informaron que Raimundo Riva Palacios escribe esta columna. El primero que ha de haber mandado a traer es a Marcelo para que le explique. Lo que informó con un spin positivo fueron reveses para la agenda de López Obrador. Ni se concretó la cumbre con el presidente Joe Biden, por cierto, el 23 de septiembre, ni se abrirá la frontera para el tráfico no esencial, ni le hicieron caso a su propuesta para que se inunden Centroamérica con árboles, pero de lo que ni siquiera esbozó es lo fundamental, porque crea un nuevo marco estratégico para la relación bilateral. De acuerdo con el documento básico de trabajo que dio a conocer la Casa Blanca, y aquí me detengo, en videos pasados les he dicho que llama mucho la atención que en las reuniones bilaterales que se han tenido con México, México esconde la información y la Casa Blanca la hace pública. Como la reunión de Kamala, que México informó nada y Kamala fue a dar inclusive una entrevista y dijo con detalle lo que le dijo Obrador, lo que le pidió y lo que le obligaron. O aquel documento que le enviaron a Ángel Verdugo, donde la CIA exponía los 5 famosos puntos y que pues el gobierno federal ni lo desconoció, ni salieron a decir no es cierto, no. Y bueno, pues, las filtraciones han sido un instrumento que ha tenido la Casa Blanca como para sellar y atestiguar lo que ocurrió en esto que desde Palacio Nacional intentan siempre esconder para que no queden mal con los chairos que lo siguen, con su público aplaudidor que se compran este discurso anti-yanqui y todas esas jaladas, son los primeros que comen en McDonald's. Pero la Casa Blanca siempre filtra lo que ocurre y le pasó a Marcelo Ebrard. Yo creo que en la Casa Blanca se dieron cuenta que Marcelo no dio a conocer y la Casa Blanca filtra el documento básico. Son 4 los pilares de este rediseño de la relación bilateral. 3 de ellos establecidos desde la creación del diálogo por los presidentes Barack Obama y Peña Nieto en el 2013. Pero el que revolucionará las relaciones está contenido en el pilar 3, cuyo objetivo es garantizar las herramientas para una prosperidad futura. ¿A qué se refiere la Casa Blanca? A construir una alianza estratégica de apoyo a Estados Unidos para su lucha a largo plazo contra China y Rusia. Eso aprobó Marcelo Ebrard. ¿Saben cómo se va a poner Obrador? Ay. López Obrador ya había empezado a levantar muros frente a China después de haber abierto los brazos y propuso a líderes latinoamericanos impedir que el poder económico de Pekín avance, proponiendo aliarse comercialmente con Estados Unidos. Tras la reunión del jueves, esa alianza táctica se convirtió en estratégica. Por cuanto a México se trata, el pilar 3 señala que los dos países apoyarán una compatibilidad regulatoria y la mitigación de riesgos en temas relacionados con las tecnologías de información y comunicación, redes, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructura, entre otras. Estas 26 palabras pueden no decir mucho para muchos,
pero en su contexto muestra la profundidad de lo que se acordó. A ver, vuelvo a leer y pongan atención. ¿Qué firmó Marcelo Ebrard? Que se apoyarán mutuamente México y Estados Unidos, apoyarán una compatibilidad regulatoria y la mitigación de riesgos en temas relacionados con las tecnologías de información y comunicación, redes, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructura, entre otras. Estados Unidos lanza un plan muy agresivo para neutralizar a los chinos y está haciendo una serie de reuniones a nivel global para que los principales líderes del mundo le pongan un hasta aquí a China. En este tema, pues las últimas declaraciones de Biden contra Rusia fueron muy duras y finalmente en la reunión que se consigue, que se sienten ambos mandatarios, pareciera que Rusia perdió mucho en el contexto de lo que se acordó. Pero sí traen una intención de cerrarle el paso y utilizar a México para que controle a Centroamérica. Para que con los países de Latinoamérica, México liderándolos a los mismos, se pueda conseguir que México, a través del Tratado de Libre Comercio, sea la puerta de entrada para la comercialización con los países de Latinoamérica. Es decir, que si los países de Latinoamérica quieren hacer negocios de alto nivel con Estados Unidos, no necesariamente tiene que sentarse Estados Unidos con ellos a hacerlo, sino todo va a ser a través de México, aprovechando el tratado. Y México se los va a llevar de pechito. ¿Cómo opera Pekín principalmente? Con financiamiento. Uno de los temas con los que más se ha involucrado el gobierno chino en Latinoamérica es a través del financiamiento de infraestructura. Pekín tiene dos de los bancos más poderosos del mundo, con más capital. Y lo que hacen es venir y sacar la chequera y aprovecharse de los gobiernos corruptos de Latinoamérica que tienen en crisis a sus países, endeudados. China saca la cartera y ha aligerado grandes problemas. ¿Cuál ejemplo tenemos en México? Bueno, aunque lo negaran, Dos Bocas fue financiado a través de este Banco de Pekín. Nada más que fue a través de un tercero, es decir, México le contrató a alguien, pero ese alguien le contrató a China. El tema es que el embajador chino, en una conferencia de prensa, se le ocurre decir, estamos invirtiendo en Dos Bocas. Se armó un escándalo, el gobierno federal salió a desconocerlo, después rectificaron en los chinos, pero lo hicieron a propósito y quemaron a México. Salió Rocío Nale finalmente a decir sí, pero no. O sea, ellos financian a quien nos financia a nosotros. Pero finalmente es dinero chino, es financiamiento chino, y cosas como estas son las que Estados Unidos está intentando frenar en toda Latinoamérica. Un segundo inciso de ese pilar propone mejorar los flujos de datos fronterizos y de interoperabilidad entre los Estados Unidos y México. Esta propuesta tiene que ver con China dentro de la lucha de Estados Unidos por la supremacía mundial, donde se ha enfrascado en una guerra tecnológica. En abril del año pasado, el todavía Procurador General William Barr advirtió que la dominancia de las cadenas de telecomunicaciones con tecnología 5G, la telefonía móvil de quinta generación, es una de las más grandes amenazas para la seguridad y la economía de Estados Unidos, ante el riesgo de que China, una potencia en el campo, pueda monitorear y vigilar a sus adversarios,
Nuestro futuro económico está en riesgo, dijo Barr. El riesgo de perder la lucha de la 5G con China supera ampliamente otras consideraciones. Y bueno, no olvidemos todo lo que se le ha construido al 5G a propósito de tiempos de pandemia. El 40% de la infraestructura del mercado 5G, apuntó William Barr, lo controlan los dos gigantes de telecomunicaciones chinos, Huawei y ZTE. Por cierto, sus teléfonos son de lo más raro, ¿no? Las plataformas por donde circulan millones y millones de dólares de la economía digital global alteran la correlación del poder, inclinándose en este momento hacia Pekín. Estados Unidos y varios de sus aliados han estado tratando de contener a Huawei mediante sanciones como la que le impuso Washington este año, que le produjeron pérdidas por 50,000 millones de dólares al perder parte de su mercado. Los gigantes tecnológicos chinos son una de las pesadillas de Estados Unidos y desde el 2015 el mensaje de Washington a México es que no tiene problema alguno con inversiones de China, salvo en este tema. O sea, no hay bronca que te dé dinero para que te haga estadios, para que te haga refinerías. Está bien, agárrale la lana. Nada más ahí. Otras tecnologías también representan los riesgos y amenazas que mencionó Barr, como la inteligencia artificial y la computación cuántica, capaz de descifrar códigos de data y meterse en cualquier sistema que desee. Esta preocupación le sugiere el primer inciso del pilar número 3 de lo que les leí hace rato, que habla de desarrollar oportunidades para fortalecer las protecciones en ciberseguridad en las cadenas de suministro global a las que se refirió vagamente Ebrard en la conferencia de prensa. O sea, ya firmó Marcelo Ebrard esto en nombre de México, ¿eh? A ver, esto que quede muy claro. Ya lo firmaron. Es un tema de gran calado. En el primer semestre de este año, hackers rusos atacaron la empresa US Colonial Pipeline y pararon el oleoducto más grande de Estados Unidos mediante el robo de una contraseña, con lo cual provocaron la escasez en el suministro de energía en toda la costa atlántico. También atacaron la corporación JBS, el gigante en procesamiento de carne, interrumpiendo sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y Australia. En diciembre pasado, los hackers atacaron las empresas SolarWinds, afectando las cadenas de suministro de software en el mundo, que dejó al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas de defensa cibernética en Estados Unidos. El diálogo, según el documento de la Casa Blanca, fortalecerá nuestra sociedad para garantizar de la mejor manera que Estados Unidos y México enfrenten los desafíos de nuestro tiempo y aseguren que nuestros pueblos prosperen. Las líneas generales tendrán que desdoblarse en políticas en cada uno de los países compatibles y transfronterizas, en una redefinición estratégica de la relación bilateral que implica que en estos tiempos donde hay una nueva guerra fría, pero digital, México ya ha tomado partido con este acuerdo firmado. El compromiso de Ebrard contó con la autorización del presidente. Y esta es una pregunta. A ver, López Obrador piensa muy diferente a todo esto que les estoy leyendo. O sea, ustedes cuando han estado escuchando han de decir, oye, a ver, pero tú no estás hablando del gobierno de Obrador, parece que estás hablando del gobierno de Calderón, de Peña Nieto, No, es el gobierno de Obrador el que firmó esto a través de Marcelo Ebrard. ¿Estará enterado? Obrador sabrá los alcances que tiene el hecho de que Marcelo firmara esto. ¿Qué caro le va a costar a Obrador haberle hecho fuchi a Marcelo Ebrard? ¿Qué caro le va a costar? Lealtad a ciegas, sí, pero debe ser recíproca. La verdad es que lo que hizo Obrador es humillante con Marcelo Ebrard. Jamás los gobiernos anteriores lo hicieron así. Había una jugada de tapado, pero permitían jugar a los demás.
Y el tapado se moría de los nervios porque en cualquier momento se podía definir que no. Y en una de esas los que se movían terminaban quedándose con el hueso. Aquí no les dio oportunidad de nada. Todavía encima manipularon el dictamen de la 4T, no se pierdan el video que vamos a hacer. Y Marcelo Ebrard sale terrible. Bueno, no les extrañe que un día de estos Marcelo termine trabajando para el gobierno de Estados Unidos, pues, como hacen para refugiarse y tener ahí un manto que lo cubra de Obrador y de quien venga, al final de cuentas, en nombre del gobierno de México y con el poder que le otorgó López Obrador, Marcelo Ebrard ha firmado estos acuerdos que les estoy leyendo. Una guerra fría contra Rusia y China en materia de tecnología. ¿Lo sabrá López Obrador? Qué buena pregunta, de verdad. Porque además, cuando escuchas el discurso de Obrador es completamente diferente a lo que se firmó. No se sabe si López Obrador sabe sobre todo este compromiso que firmó Marcelo Ebrard. A pesar de que Marcelo Ebrard sabe que López Obrador piensa diferente. No se sabe, pero es un cambio profundo que implica el realineamiento político y estratégico con Estados Unidos, propios de tiempos de guerra, no de paz. Es decir, México acaba de firmar el bando con el que va a jugar. Y no es del lado ruso ni del lado chino. Nota, en la columna del viernes pasado se identificó el libro de la tercera ola de Samuel Huntington como el que mostró conflictos por razones religiosas y culturales. El libro que debió haberse referido es El choque de las civilizaciones. El primero narra la última oleada de la democratización. Bueno, ahí está. Ahí está la nota. Interesante, de verdad bien interesante. Yo cuando la leí dije, ups. Alguna vez yo les dije en este canal, y por eso es que a veces como que me he ganado el desafecto de algunos que se empeñan radicalmente en creer que México va a ser comunista tarde o temprano. Y yo les he dicho que López Obrador, que afortunadamente López Obrador es un camaleón. Que López Obrador se acomoda donde le vaya mejor. Es decir, si los capitalistas le garantizan poder y permanencia, ahí se va a quedar. Si los rojos le dan lo mismo y no se los dan los otros, hacia allá se va a ir. O sea, no es que yo no crea en el comunismo y en el socialismo y todas estas cosas. O sea, no es que no crea, sí fui a la escuela, sí lo estudié. Y viví la Guerra Fría, o sea, yo estudié 2 Alemanias. Y el día que me tocó visitar Alemania era una sola. O sea, fue muy complicado. Bueno, yo estudié la China comunista y un día despierto y resulta que pues son más capitalistas que cualquier otro. O sea, de verdad que fue muy complicado para mí entender qué pasaba con China. No lo podía comprender. Yo me quedé con el tema del comunismo férreo. O sea, de verdad fue muy difícil para mí entender qué pasaba con China tiempo después. Estudias de chico una cosa y termina siendo una historia diferente de grande. Pero también les he dicho que yo conozco a López Obrador de mucho tiempo y que López Obrador es un camaleón. Donde le garantices sustento y comida, ahí se pone como camaleón. Y que esa era la única razón por la que yo no pienso que se convierta en comunista este país. Finalmente López Obrador, como lo dice Riva Palacios, a través de López Obrador, en una de esas,
termina él siendo el que lleve a estos dictadores al beneplácito del acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué es lo único jodido? A ver, ¿qué es lo único jodido? Y esto sí lo voy a dejar muy en claro. Eso no quiere decir que las cosas en México cambien. Eso es lo único que me preocupa. Yo ¿a quién le decía? No sé con quién estaba hablando hace poquito y yo le decía, lo único que me preocupa es Biden. Ah, con Carlos Calvo, el cubano. Yo decía, lo único que me preocupa es Biden. Que en una de esas, México está esperando que hoy van a venir los drones y van a detener a Obrador y lo único que obliguen a Obrador es a que haga este tipo de cosas que acabo de leer que hizo Marcelo Ebrard. Y que a cambio de esto, Biden no se meta. Ahí llévatela, pues es tu bronca cómo administras tu país. Nada más estos temas que nos interesan a nosotros en Estados Unidos son los que quiero que aprietes. Y eso me preocupa porque una de esas, Biden lo va a tener ahí, administrándolo. Y Obrador haciendo de las suyas porque sabe que Estados Unidos no va a pasar lo que vimos hace años en Panamá. Pues. No, los tiempos han cambiado y Estados Unidos ahora aprieta de otra forma y los intereses de Estados Unidos son otros. En fin, yo hasta aquí lo dejo. Muy interesante la columna, de verdad muy interesante. Y como dice Riva Palacios, nada más yo quiero saber si de verdad Obrador sabe lo que ocurrió, es parte de su plan de Obrador o, o de verdad Marcelo Ebrard se está desquitando de López Obrador y firmó cosas que no debía. Va a estar muy interesante. Cuídense mucho, soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Nos vemos en un siguiente video. Yo quería que fuera rápido y miren, terminó siendo un video largo. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video. Vámonos.